Muy buenas, soy Eric Ortega, especialista en rehabilitación de hombro online y hoy te vengo a hablar sobre el dolor entre los omóplatos, en el músculo romboides. ¿Por qué? En realidad no es tu romboides y te recomendaré algunas modificaciones en tu estilo de vida muy simples de introducir y 3 ejercicios que yo he detectado como más efectivos para pacientes que presentan este mismo problema. Así que sin más dilación, vamos a por ello. ¿Experimentas un dolor punzante entre las escápulas, bien un poquito más arriba de la escápula o bien un poquito más abajo? ¿O tienes esa sensación constante de tener que estirar entre los omóplatos, de tener que estirar todo el tiempo esa zona porque la notas como con mucha tensión, con mucha rigidez? Este tipo de molestias o esta sensación suele aparecer después de llevar mochilas pesadas, después de llevar bolsas de la compra, después de hacer un press banca, un peso muerto, una sentadilla. No tiene por qué ser en todos estos gestos, puede ser alguno de estos. Este tipo de sensación o molestias suelen aparecer después de hacer actividades que bajen los hombros, como puede ser llevar mochilas pesadas, bolsas de la compra, hacer un press banca, unas dominadas, un peso muerto, una sentadilla. No tiene por qué ser en todos y cada uno de estos gestos, pero sí que puede ser que estos gestos, sobre todo después de haberlos hecho, a las horas o al día siguiente, aparezcan o aumenten, más bien dicho, esta sensación o estas molestias. ¿Y qué pasa? Que lo que normalmente te pide el cuerpo es, no sé, pues que si encuentras alguna silla o algo puntiagudo, estés ahí como restregándote, intentando ahí poner presión sobre esa zona, o con una pelota, la típica pelota de tenis, puede ser que estés intentando ahí presionar esa zona o estirarlo todo el tiempo, pero eso únicamente lo que te aporta es un alivio puramente momentáneo. ¿Y por qué no funciona? Porque el problema no está en tus romboides. Si tú estás intentando machacar a tus romboides a través de presionarlos, estirarlos, hacer todo tipo de estrategias para intentar mejorar esas molestias o incluso fortalecimiento de esa zona, pero ah, no es ahí donde está el problema. Es ahí donde se manifiesta, pero no es ahí donde está. Y ahora te preguntarás, vale, Eric, ¿y si no está el problema en los romboides, por qué me duelen y dónde está realmente el problema? Pues bien, hay dos problemas que pueden generar dolor en esa zona y ninguno tiene que ver con el dolor muscular del romboides, sino que tienen que ver con un problema a nivel de las cervicales, alguna protusión que puedas tener que afecte a la raíz nerviosa que va hacia esa zona, o también, una vez ya han salido esos nervios de tu cuello, se pueden ver atrapados a nivel muscular por los escalenos o a nivel óseo entre la clavícula y la primera costilla. Justo entre ese espacio también sale antes de ir hacia atrás, hacia tu espalda. Fíjate en la zona donde te duele que ahí hay un nervio que se llama nervio dorsoescapular. Esa contractura típica, ese bolo que puedes notar aquí arriba, que puedes estar de vez en cuando así, colocado de esta manera, como tocando todo el tiempo esa zona porque te duele, por ahí pasa un nervio. Y esa contractura muchas veces no es más que una consecuencia de que este nervio está tan irritado que genera esos polos, digamos, o esa irritación a nivel muscular. Pero es una consecuencia. La causa está siendo el nervio que está siendo irritado. Por eso será tan importante abordar este problema de aquí. Esto es tu cuello, estos son los nervios que te he comentado antes, y aquí es donde se pueden ver atrapados, en los escalenos, y también en este espacio de aquí. Esto es tu hombro, la clavícula, el omóplato y el húmero. Y esto iría colocado así. Este es el hombro derecho, digamos. ¿Vale? Para que te hagas una idea, esto es la clavícula. ¿Qué pasa? Que cuando tus hombros se encuentran bajos, y sobre todo se encuentran bajos por la misma gravedad, cuando tú ejercitas, cuando tú haces ejercicio, como el peso te lleva los hombros hacia abajo, si ya están irritados previamente en este espacio, pueden verse aún más irritados y de manera más seria, porque es una compresión ósea entre la clavícula y la primera costilla cuando tú haces ejercicio o llevas peso, porque aún van los hombros más hacia abajo porque hay peso que estira de tu hombro hacia abajo. Por eso, aquí lo que buscaremos, y ahora en la solución lo verás, en las modificaciones del estilo de vida y en los ejercicios, lo que buscaremos principalmente hacer es que tú reaprendas a ubicar tu hombro para que este espacio esté descomprimido la mayor parte del tiempo. Sobre todo cuando llevas peso, porque es ahí cuando el peso va a estirar aún más tu hombro hacia abajo. Y es ahí donde tienes que estar más pendiente, digamos, de que no deprima ese otro. Y ahí las mejoras que tú vas a obtener si haces esta estrategia de manera correcta es, sobre todo las más inmediatas, es que tú no empeorarás después de hacer la actividad. Después de hacer esa actividad que antes empeorabas, si tú mantienes esa nueva posición,
no empeorarás o al menos no empeorarás tanto. Y gradualmente, como tú vas a mantener descomprimidos estos nervios la mayor parte del tiempo, irás viendo cómo ese dolor gradualmente, semana tras semana, va disminuyendo porque esos nervios empiezas a dejar que se puedan desinflamar, a no comprimirlos todo el tiempo. Yendo a las modificaciones del estilo de vida, tienes dos modificaciones que puedes hacer indistintamente de lo que te pase. Si es más que empeora tu dolor con las posiciones del cuello, es decir, cuando te empieza a empeorar la posición y empiezas a estar así, como más en mala postura, en la posición extraña de tu cuello, ahí aplicarás esta modificación. Buscarás hacer esto de aquí largo. Fíjate que lo que busco hacer es bajar mi mentón a la vez que esto se va hacia delante y hacia arriba. No escondo mentón, no hago esto, sino que simplemente bajo el mentón. Y es suficiente con eso y notando que tu cuello está largo, es suficiente para notar ese alivio si tú empeoras si tu dolor baja hacia esa zona cuando estás en estas posiciones extrañas de tu cuello. Si en cambio no tiene tanto que ver eso, sino que empeora, por ejemplo, cuando utilizas mucho el ratón, cuando estás sentado en una posición estática mucho tiempo y empiezas, es decir, tú intentas ponerte recto y la molestia gradualmente igualmente va más, ahí harás la siguiente modificación. Buscarás colocar los codos encima de la mesa y la mesa es importante que sea alta porque lo que quieres ver ahí es que cuando tú bajas los codos de la mesa, si lo has visto, bajan mis codos. Si no bajan, es que la mesa tiene que subir o tienes que bajar la silla. Y ahí lo que buscas es que no alejarlo mucho, porque si lo alejas mucho, fíjate que mi hombro se baja, ni alejarlo mucho hacia adelante, porque también baja. Tienes que mantenerlo relativamente cerca de tu cuerpo, los codos. Por aquí te pondré una imagen de otras estrategias que puedes usar para elevar tus hombros en otras situaciones que no tengas la mesa como tal. Es importante que cuando tú estés apoyado, es decir, con los hombros elevados, tú dejes ahí descansar los hombros. No tienes que estar con los hombros así, ¿vale? No, se trata de aprovecharte de que tú puedes elevar los hombros de manera pasiva, sin usar la musculatura, cuando tú estás sentado sin hacer nada, digamos, simplemente relajado. Y ahora vamos a por los ejercicios. De los ejercicios, el primero de todos es el más importante. No el último, sino el primero, aunque los dos son más como de un alivio. El primer ejercicio, este que te voy a comentar ahora, realmente aborda la causa del problema. Básicamente lo que buscaremos hacer es, como bien dije, levantar el acromion para que estos nervios, como ves, dejen de estar comprimidos todo el tiempo. Consecuencias, se desinflamen, empiecen a reducirse los síntomas y no empeores al mismo nivel que cuando los llevaban abajo, los hombros. Hay un músculo que es el encargado de levantar el acromio. Es un músculo que realmente es el más maldecido de todos, el enemigo mundial, el que más se contractura, y este músculo es el trapecio superior. Es este músculo de aquí. Entonces, para hacerlo paso a paso, yendo directos al grano, lo que harás es lo siguiente. Tocarás el trapecio e irás tocando, tocando, tocando hasta que notes algo que es hueso y puntiagudo. Te irás un poquito por fuera de esta zona y tocarás otra parte que es hueso, que es el acromion, y notarás que es como más plana. Es decir, después de lo puntiagudo, un poquito más hacia afuera, eso es el acromion, ahí es donde te quieres situar con el dedo del medio, con el dedo índice en el trapecio, y ahí buscarás levantar el acromion con el trapecio. Si lo haces bien, notarás como tu trapecio se hincha y se pone duro. Simplemente eso, buscarás hacerlo así, obviamente sin irte hacia atrás. Es decir, buscas levantar el hombro sin llevar tus hombros hacia atrás, porque hacia atrás, claro, también lo vas a comprimir, aunque subas. Vas a subir, sí, pero seguirás atrás, seguirás llevándolos arriba y atrás y entonces los seguirás comprimiendo. Tienes que ir arriba, puramente. Para hacerlo bien, para asegurarte mejor de que realmente estás subiendo tu hombro hacia arriba y no llevándolo hacia atrás o demasiado hacia adelante, lo que harás es la técnica del puño, que es colocarte el puño justo debajo del sobaco, a nivel de las costillas, dejarás apoyado el brazo, dejarás relajado el hombro y ahí harás lo mismo de querer levantar el acromion con tu trapecio sin
apretarte el puño. Es decir, buscarás subir sin hacer presión contra tu puño, dejarás que resbale el brazo sobre tu puño y ahí notarás que tu trapecio realmente se contrae y que tu brazo se queda despegado del cuerpo, si lo haces bien. Y ahí buscarás puramente mantener un dedo arriba al hombro para hacer gestos básicos del día a día, como puede ser, qué sé yo, hablar, caminar, gestos básicos que no impliquen mucho esfuerzo. Pero para correr, para hacer press banca, remos, escalar, llevar bolsas de la compra, todo esto lo que hará será levantarlos un poco más, es decir, de 2 a 3 dedos, para que realmente, como ves, tengas margen de error por si bajara un poco, no, así no comprimes los nervios. Por lo tanto, si tú llevas bolsas de la compra, no irás así, pero sí que irás bastante arriba, como ves. Press banca igual, remos igual, y ahí buscarás mantenerte largo, ¿vale? Para no ir atrás, y alto, ¿sí? Ancho de la espalda y alto de tus hombros, de la parte final de tus hombros. Para que te hagas una idea, debería verse como ves ahora mismo en pantalla. Para relajar los 3 músculos con pelota, hay una serie de cosas a tener en cuenta para hacerlo bien. Porque no es el típico masajearte de esta manera, con la pared. No, no es esto. Básicamente cogerás una pelota que sea dura, aunque si ves que al aplicarte presión, porque es algo de aplicarte presión, ahora lo contaré mejor, notas que duele mucho y que es demasiado molesto, pasarás de esta pelota, que vale 5 euros en el Decathlon, a una pelota de tenis, por ejemplo. Los 3 músculos son el pectoral, por aquí, toda esta zona de por aquí, es decir, como si dibujaras un triángulo, es decir, por debajo de la clavícula, pero más bien esta zona sobre todo, es decir, de la zona que va desde donde termina tu hombro hacia en diagonal hacia el esternón. Toda esta zona que verás que puedes encontrar ciertos puntos dolorosos. Luego tendríamos el dorsal, que sería esta zona de aquí, justo por esta zona de aquí, debajo, en medio del cuerpo, básicamente. Ahí es donde ubicarás la pelota. Y trapecio, pero más que trapecio la parte de fuera, buscarás más la parte de dentro del trapecio. Ahora lo veas. A la hora de colocar la pelota, como bien he dicho, lo que buscamos es ejercer presión sobre el músculo. Sobre una banda tensa, vamos a decir, imagínate que es aquí, y te lo vas a imaginar el músculo, o sea, el punto, como si fuera una cuerda, en la cual tú te colocarás, aplicarás presión y tienes que intentar no caerte ni por un lado ni por el otro, sino que te quedas encima de esa banda tensa y ahí buscarás presionando, 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 cada vez buscando más profundidad. Conforme deje de molestar, será ahí cuando buscarás un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y así gradualmente, ¿hasta cuándo? Pues hasta estar entre mínimo 2 minutos hasta máximo 5 minutos. Es importante que cuando tú apliques la presión, no notes que es extremadamente molesto. Tiene que ser molesto, obviamente, no es muy agradable en sí, pero no tendrías que terminar peor. Es decir, es mejor que termines y que tú notes que, uy, me noto mejor, que no terminar y notarte como más molesto a lo largo de todo el día y a los días siguientes. Eso significaría que te has pasado de presión. También es importante que no irradie hacia otras zonas, porque eso significaría que estás presionando un nervio y no interesa presionar nervios ni empalarlos. Por lo tanto, si notas eso, simplemente cambias un poquito el punto y buscas otro punto que sea molesto, pero más bien localizado. Vamos a iniciar con el pectoral. Lo dicho, esto es tu hombro, aquí empezaría tu pectoral, entonces buscaremos un punto de por aquí, que moleste. Nos apoyaremos a la pared y si no me estás viendo, estoy con las piernas así, una detrás y una delante. La contraria, por ejemplo, delante, para básicamente ejercer peso gradualmente hacia adelante. ¿Vale? Es importante que te busques como una esquina para que tú estés cómoda. Poder ser, para que se me vea, me lo he colocado aquí, pero en realidad hacia este lado me colocaría así, de esta manera, para estar yo más cómodo. Y lo mismo aquí para el lado contrario. Pero para que se vea en el vídeo, por eso me he colocado de esta manera. Entonces buscaríamos ejercer de menos a más presión. Aquí duele menos, con el brazo aquí colocado, con el brazo aquí y apoyado en algún sitio, aquí porque no tengo pared, pero de normal estaría tal que así,
duele más porque está en estiramiento al estar en esta posición. Colócalo en un punto donde tampoco te genere, te aumente las molestias en tu hombro. Y ahí buscas ejercer presión de menos a más, manteniendo esa posición entre 2 a 5 minutos. Después pasaríamos al dorsal. Para el dorsal lo que harás será deslizas la mano para aquí y te la sitúas en una posición cuanto más aquí, más en estiramiento estará, pero obviamente lo que te permita sin que empeore los síntomas, importante, y ahí te colocarás de esta manera, tal que así, lo estoy colocando justo aquí, si esto es el sobaco, ¿vale? Bajo, 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 y no es en las costillas, es justo donde habría más, como hay músculo, se nota que se puede coger ahí. Entonces, ahí es donde te colocarías y lo mismo, estoy con los pies así, ¿vale? Con una pierna cerca a la pared y con la otra un poquito más lejana para ir haciendo presión hacia ahí, de menos a más. Lo dicho, si no puedes colocar el brazo como estoy yo, lo puedes colocar un poquito más hacia adelante o incluso simplemente así, ¿vale? Cogido o así o simplemente colgando, ¿vale? Y ya irás subiéndolo gradualmente para que conseguir, pues eso, más estiramiento sobre el músculo y más tensión hacia donde tú quieres aplicar. Debe molestar, debe ser molesto, debe buscar un punto que digas, vale, aquí. Cuando estés, no te salta, no te caes de esa cuerda, ¿eh? Te mantienes en esa cuerda y vas, lo dicho, profundizando. Después pasarás a hacer el trapecio, que es justo esta zona de aquí, ¿vale? Más cercana al cuello. Ahí, si ves que terminas peor, no lo hagas. Si ves que aún así intentas hacerlo de X manera y no terminas como con mejores sensaciones, no hagas este último, porque este último no funciona, eh, no funciona siempre, diga. Te colocarás, aquí está la esquina, yo me lo coloco aquí y me apoyo. Y ahí lo mismo, estoy con las dos piernas a mi lado, es decir, las dos a la misma altura, o si quieres una detrás de la otra para lo mismo, para la misma intención, para hacer de menos a más fuerza, y ahí te mantienes. Ahí no hace falta que hagas nada por los brazos, te los puedes apoyar en las piernas, tal que, tal que así, no hay, no habría problema ahí. Y así es como relajarías esos tres músculos. Esto lo puedes hacer una vez al día, incluso dos, no hay problema, siempre y cuando termines tú veas que te notes mejor de lo que has empezado, o al menos igual, pero no peor. Si es peor, hay que reducir la intensidad o la dosis. Sí que estés aplicando de tiempo que estés ahí aplicando esa presión. Para el tercer ejercicio y último, buscarás hacer lo siguiente. Cogerás un cojín o una pelota, la abrazarás y la apretarás contra el pecho y te colocarás como un poquito encorvado. Y ahí buscarás llevar aire hacia donde te duele, hacia esa zona, como si quisieras hinchar esa zona, como si quisieras llevar aire hacia esa zona. No notarás que llevas mucho aire en particular, pero sí notarás como esa zona poco a poco se va liberando cada vez que vas respirando. Es importante que lleves la respiración hacia esa zona entre las escápulas. Y puedes hacer vamos a poner entre 5 y 8 repeticiones y lo repites varias veces, las veces que veas necesario a lo largo del día. Lo puedes repetir 2, 3 veces como a modo de alivio, porque recuerda que esto es puramente un alivio, pero te ayudará a manejar mejor los síntomas. Todos estos ejercicios, sobre todo el primer ejercicio o la primera estrategia, es algo que aplico a diario con todos mis pacientes que presentan este mismo problema y realmente es una estrategia que es efectiva y les resulta para que gradualmente puedan volver a hacer gimnasio o hacer su día a día reduciendo esas molestias que son constantes, ¿no? Y que te irritan al final por dentro, que es ese, vamos a decir, el principal problema, ese que es constante. Así que si sientes que necesitas ayuda para primero detectar que presentas este problema y qué error cometes que te está llevando a que ese problema siga contigo, puedes hablarme por Instagram a eric.ortega01 y ahí realmente valoraré tu caso, te diré si te puedo ayudar y en el caso de que sí, ya veremos posibles siguientes pasos. Nada más, dale me gusta si te ha gustado este vídeo y nos vemos en próximos.